profesor Martínez Millán. Yo creo que a estas alturas, no sé, hacer una presentación del profesor Martínez Millán nos puede llevar el tiempo de una ponencia. Por tanto, yo lo que hago es simplemente presentarle, nos va a hablar de los nuevos principios políticos y religiosos que justificaron la existencia de la monarquía hispana a partir de 1623. Un tema que seguro, vamos, porque como le conozco y como me ha dado la lata con este tema, estoy seguro de que va a ser una conferencia impresionante. Y nada más, le doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Ya nos conocemos desde que naciste intelectualmente. Bien, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores. Ya sé que estás dirigiéndome tanto a los coordinadores como a los organizadores, parece que son palabras de más, pero no creo que el agradecimiento sea nunca una palabra de más. También al decanato, a todos ustedes por venir. Realmente me siento en desasosiego y con dolor interno por la bondad y por la atención que tienen hacia mí. Es decir, compromiso a lo largo de mi vida con ciertas personas que ahora están aquí ha sido siempre grande, a pesar de las dificultades, pero ahora, diríamos, cuando parece que solo queda el agradecimiento, pues es infinito mi agradecimiento hacia ellos. Dicho esto, me gustaría pues dar o explicarles en una ponencia sí, los nuevos principios políticos y religiosos que justificaron la existencia de la monarquía hispana a partir de 1623, que es como me lo ha puesto Mariano de la Campa. Y de acuerdo con el título del congreso, efectivamente, pues hay un proceso que no voy a decir nada nuevo en esto, que es la culminación del proceso de confesionalización, pues inaugura lo que realmente podríamos decir la época del barroco. También, no solo la época del barroco, sino también es conocido como el periodo de la decadencia de la monarquía hispana, enfocada siempre desde la economía, porque siempre desde que, iba a decir del siglo XIX, pero sobre todo después cuando se aplicó la historia científica, la historia de la decadencia de la monarquía, pues es, que repito, o se ha hecho desde el punto de vista económico. Y realmente la monarquía hispana era muy extensa y no todos los reinos estuvieron en crisis económica. Ciertamente Castilla, pero realmente incluso la periferia, la crisis del siglo XVII salió triunfante la periferia, ¿no? Y si hablamos, qué sé yo, de Sicilia o de incluso de Perú, pues resulta que no creo que nadie hoy afirmaría sin ruborizarse de que había crisis económica, hubo transformación o como quiera llamarle. Ahora bien, si todos los reinos de la monarquía padecieron una desorientación o una reestructuración de la justificación de la monarquía desde el punto de vista religioso, es decir, ¿por qué seguimos unidos y cuál es el objetivo de la monarquía? ¿Cuál es nuestra razón de ser de la monarquía, de que exista esta monarquía unida, siendo tan diversa en reinos y territorios? Evidentemente, para explicar, o voy a intentar explicar, pues ello fue fruto de un largo proceso que arranca desde finales de Felipe II y que, bueno, se adentra en el siglo XVII, esta transformación que se va a producir. Y en numerosos trabajos pues he tratado de explicar cuál es el cambio que se experimenta. Sobre todo es una relación entre la Iglesia o el papado y la monarquía hispana. Y en este proceso, pues
tanto desde el punto de vista de los hechos políticos, como desde la ideología, de la energía espiritual y política, pues se percibe un cambio ya, repito, desde las últimas décadas de Felipe II. Pero en realidad, cuando se ha producido esta transmutación, y esto ya lo he escrito en diversas ocasiones, consiste en que de la monarquía hispana se pasa a la monarquía católica. ¿Y qué es la monarquía hispana? Bueno, pues que efectivamente Felipe II es el monarca universal. Felipe II es el monarca universal y evidentemente utilizaba la religión y la espiritualidad desde un punto de vista que le convenía, dicho así un poco bruscamente, a su monarquía, y si no, pues estaba todo, no valía, es decir, y si había que enfrentarse, de hecho, los enfrentamientos que va a tener con el papado, pues nada, no tuvo ningún inconveniente en aplicar lo que son los recursos de fuerza, que viene usted aquí, se ordena lo que nosotros mandamos. Ahora bien, dentro de esta evolución, sin duda, cuando aparece ya con claridad el cambio, es en un escrito de Fray Juan de la Fuente, en su libro que titula Tomo primero de la conveniencia de las dos monarquías católicas. Es la primera vez que se utiliza esto, 1612. La de la Iglesia de Roma y la del Imperio Español. Las dos son las monarquías católicas. Y esta es la primera vez, cuando se habla de monarquía católica, yo no he visto antes de esta fecha que a la monarquía española se le llame monarquía católica. Aquí es la primera vez que se dice las dos monarquías católicas, la del papado y la de España. ¿Y qué sucede? Pues claro, este fraile descalzo hace, en la primera página, hace un dibujo de lo que él quiere expresar en el primer volumen, que el primer volumen es un tocho de 700 páginas, lo tengo yo, después sí, vi que estaba impreso, pero lo tengo yo manuscrito de la Biblioteca Nacional. Y ahí ponía, dice, el blasón que pongo en la cabecera del libro es como epílogo y cifra de todo mi intento y de la larga información que se hace en toda esta defensa. Y comienza diciendo, Moisés, en la historia que hizo de la creación del mundo, dice que el día cuarto hizo Dios dos grandes luminarias. Esta sentencia se halla en la cabeza del blasón. Estas dos grandes luminarias son el sol y la luna. Bueno, no le voy a detener, porque si no, no voy a tener tiempo, pero el sol es Roma. Y la luna es la monarquía católica, la monarquía hispana. Pero está usted subordinando la monarquía hispana al poder de Roma, a la jurisdicción de Roma, cosa que nunca antes se había atrevido ningún papa, y si se había atrevido, pues Felipe II, pues también Carlos V, aunque más moderado, pero la monarquía, no piense que es solo Felipe II, viene desde Carlos V. Lo que sucede es que Carlos V además tenía el título de emperador, y claro, ahí se confunde, ¿qué es, emperador o monarca católico? Perdón, monarca universal, y es monarca universal. El emperador es la justificación de imponer lo que le convenía a la monarquía hispana. Pues bien, repito que esta es y donde se define con claridad en qué consiste monarquía católica. Es la primera vez que se hace. Evidentemente, a partir de aquí, esta grandeza, como podemos tener en cuenta, de la monarquía hispana se basaba en una tradición castellana, la de los godos, que se había reconquistado los musulmanes. Aquí no hacía falta cruzada, sino que se había luchado contra, ¿para qué vamos a mandar soldados a las cruzadas de la Media si tenemos aquí la cruzada? Y además se había, por defender el cristianismo, y un cristianismo sin mancha, sin herejía. ¿Qué nos están diciendo ahora el Papa que sí tal? Pero si ellos son, Europa son los que manchados, nosotros no tenemos ninguna mancha. Pero evidentemente ahí estaban los señores castellanos. Por lo tanto, admitamos o impongamos la limpieza de sangre,
rechazar a todos los de origen judío, morisco, etc., y por lo tanto incluso la Inquisición. En consecuencia, los Habsburgo, pues bien, es una dinastía extraña. Y Felipe II lo tuvo muy en cuenta y se dio cuenta que dijo, bueno, yo me tengo que insertar dentro del castellanismo. Biológicamente no se podía insertar, mire usted pertenece a una dinastía, pero sí se insertó desde el punto de vista religioso y espiritual. ¿Cómo? Mire usted, yo soy descendiente de los godos y de hecho fue Felipe II quien obligó al Papa a santificar a San Hermenegildo. Entonces, si van ustedes a la Escoria, encontrarán ahí aún infinidad de restos de San Hermenegildo, que todo. Se podían hacer 25 cuerpos de San Hermenegildo, pero fue él el que, ¿por qué? Lo que quería era defenderse, es decir, integrarse, esta es la monarquía que vamos a establecer, una monarquía universal, incluso al margen de todos estos europeos y del imperio europeo. Lo pudo hacer Felipe II porque tenía fuerza militar. Y a partir de ahí hubo necesariamente en este cambio, como ustedes pueden imaginar, pues hubo que transformar la ideología y hubo que transformar la mentalidad de la gente y la mentalidad también de la monarquía. De hecho, fíjense ustedes que uno de los elementos de enseñanza que no se le ha dado la importancia que tiene, es la cuestión de la publicación de los libros de emblemas, algo basado en el humanismo, en el Renacimiento italiano, pero ahora van a ser emblemas morales, basado no en los ejemplos clásicos del Renacimiento, me estoy acordando de Alciato, ¿no? No me voy a detener a los muchos que hubo, pero fijaos bien que en estos emblemas no se muestra aún mucha erudición de los saberes clásicos, cosa que Alciato, evidentemente, echa constantemente referencia a los saberes clásicos, pero aquí no, sino que los emblemas morales apenas nombran autores clásicos, pero sí a personajes del Antiguo Testamento y de los Santos Padres, cuando quieren justificar por qué es este emblema, mientras que el otro era lo contrario. Por consiguiente, debemos tener en cuenta que efectivamente es una forma de hacer prosa y de lectura que estaba muy en boga de una nueva mentalidad. Esta mentalidad y esta justificación de la nueva monarquía, ¿por qué existen ustedes? ¿En base a qué existen ustedes? Pues en base, por supuesto, a la defensa del catolicismo, no a la defensa de la monarquía hispana. Pues yo la veo, y esta es lo original, o creo que puede ser original de mi ponencia, en que se realiza a partir de 1623. A partir de ahí, para que ustedes lo entiendan, podemos decir, estamos en el barroco. Ahora sí que ya se ha terminado la confesionalización católica. Esto ya es confesionalización católica. ¿Por qué? Pues porque en 1623, parece mentira, pero se nos ha pasado unos elementos que son claves y que nos lo están manifestando. No me estoy refiriendo siempre que sí, que Felipe IV sube, tal, no. Me estoy refiriendo en el año 1623 concretamente. Hay un hecho muy significativo. Diego Velázquez viene de Sevilla a Madrid, empujado por la obra de Conde de Olivar y todo esto, viene, va a ser uno de los pintores que va a expresar la nueva, la nueva mentalidad. Pero, en segundo lugar, en el año 1623 al 24, es cuando se reforma y se crea las ordenanzas y etiquetas de la Casa de Austria, que es la Casa de Borgoña. No sé si ya llevamos con la Casa de Borgoña, pero ahí se define claramente la Casa de Borgoña y a partir de ahí la Casa de Castilla, bueno, hasta tal punto que Felipe IV en 1643 hay que suprimirla.
¿Qué significa eso? Mire usted, que es otra mentalidad, que es la casa de Borgoña y la mentalidad borgoñona y todo lo que conlleva un cristianismo, un catolicismo, claro, ya se ha reproducido, pero que es distinto al que existía en España. De hecho, la casa de Felipe IV, que ordenó en 1623, consagraría su estructura definitiva. Por tanto, la monarquía ya es borgoñona, es Habsburgo, y terminaría, estas ordenanzas y estas estructuras terminarían en el 1647, en las ordenanzas de 1647, que son las definitivas. Cuando se habrá ordenanzas, las del 47. Todo lo demás, todo lo que hay antes es a ver cómo se llega hasta el final. Y son las de 1647 que se imprimieron en el 51, 4 años después. Esas son las ordenanzas de la casa del rey de España, porque realmente los Borbones también las van a asimilar. Esta van a adquirir estas son. Sí, hacen pequeños cambios, pero estas son las auténticas ordenanzas. En tercer lugar, precisamente, no es casualidad que junto a esta reforma Madrid aparezca como la corte de la monarquía católica. Y es en el 1623, no es casualidad, que se publica la primera obra de Madrid como corte de la monarquía hispana. Cualquier ciudad es mucho más bonita que Madrid. Tienen que acudir, si se lo leen, tienen que acudir los primeros capítulos, que es, bueno, se llamaba Mantua, por su semejanza a Mantua, que tenía unas aguas cristalinas que salían que es cierto, y pueden comprobar incluso hoy día que venían de la sierra, pero mire usted que Madrid es un pueblo, y que no valía para nada, pero es la universal, es decir, aquí es donde lo más importante. Como afirma Ringrós, tal percepción resulta simplista, es decir, la grandeza de Madrid. Ringrós dice, pues es necesario saber distinguir los componentes de la ciudad como una estructura socialmente construida que como escenario de una serie de acontecimientos. Efectivamente, podría ser un pueblo, pero era escenario de los acontecimientos más importantes. Es más, si ustedes se leen tranquilamente el libro de Reflexionando de Gil González Dávila, aparece que dice, bueno, ya que tenemos la monarquía, aparece la Chancillería de Granada. Pero oiga usted, ¿qué me está diciendo? Pero si la Chancillería estaba en Granada. La Chancillería de Valladolid, ¿pero qué me está usted diciendo? Incluso los obispados y las encomiendas, pero si las encomiendas estaban en La Mancha. Pero no, estaba todo en Madrid. Aquí es donde se reparte todo. Y por lo tanto, lo que estaba dibujando es la estructura de la monarquía. Y esto se realiza en el 1623. Una de las características específicas de la Villa de Madrid, que la convirtió en la sede de la corte de la monarquía, es que ya no era monarquía universal, construida por Felipe II y el grupo de castellanos. Los castellanos han pasado a la oposición, sino que dicho concepto encerraba el significado político de subordinación a la monarquía de Roma. Así, González Dávila concluía su descripción de Madrid con una sentencia típicamente católica. Leo textualmente: que todo este gran cuerpo de reinos y de vasallos adoran y reverencian por la industria de su católico rey la pureza de la ley de Cristo. Y poco más adelante insistía en el carácter católico. Otro privilegio de Madrid es ser su poderosa corte, mar y madre de la policía cristiana, maestra de las mejores costumbres y asiento de la prudencia y consejo. Después, bueno, ya vendrían Nierenberg y toda una pleya de escritores que en esta misma línea, pero es Gil González de Ávila. El cuarto cambio y elemento fundamental que ha pasado desapercibido o mal interpretado es que en el año 1623 se fundaron los estudios generales o reales estudios de Madrid en el Colegio Imperial. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, en el 1623 un mozalbete como era Felipe IV recrea
nada menos que los estudios reales en el Colegio Imperial, que se concretó en 6 cátedras de estudios menores, 17 de mayores, bueno, todo. La fundación de los Reales Estudios fue la culminación de un largo proceso iniciado por los jesuitas con la creación del Colegio de Madrid en el 1572. De hecho, no lo tenían muy claro, pero hasta 1572, porque antes de 1572 ellos pensaban que era más importante Alcalá de Henares y fundaron allí colegio. Cuando iba a abrir el colegio de los jesuitas en 1572, se presentó un individuo llamado el maestro Juan López de Hoyos y dijo que al ayuntamiento que no se debía crear allí colegio de los jesuitas. ¿Por qué? Pues porque ya existía colegio y este hombre presentó una serie de alegaciones, en concreto 9 alegaciones, para que no se fundase colegio. El primero, o la primera alegación era que con los estudios pretendía la compañía que los estudiantes entrasen en ella. El segundo, que con esto pretendía también las haciendas de los estudiantes o de sus padres, que legasen dinero a la compañía. La tercera, que los hacían cobardes y medrosos a los estudiantes, no dignos de ir a la llana, que los tienen que ser castellano puro, es decir, pero esta gente, pues no. La cuarta, que no pretendía policía es educación, sino que les quitaban los vestidos curiosos, ¿no? Ignacio había estado por Alcalá como si hubiese sido, y perdonar la expresión, un hippie. ¿Dónde va esta gente? Van a pretender lo mismo. La quinta, porque no tenían maestros suficientes para poder enseñar. Si estos jesuitas acaban de nacer, no tienen maestros suficientes. Y la sexta, que le forzaban a confesar y hacer otras cosas que habían de ser voluntarias. ¿Qué significa esto? Le atacaban por la línea de los alumbrados, confesar y comunicar. Bien. A partir de entonces, persisten, a partir de esta pugna, la compañía atravesó una mala racha. Diríamos en lenguaje vulgar, y es que empezaron a perseguir. ¿Quién? Los castellanos. Los que estaban fundando la monarquía de Felipe II. Comenzaron a perseguirles. Bueno, no me voy a meter en este jaleo que ahora que significaba mucho, pero la compañía estuvo a punto de suprimirse o al menos suprimirse en Castilla. Y es en este momento en donde a favor y en contra, tenían todo en contra, diríamos, la compañía. Y es cuando la emperatriz María, en 1589, instituye su testamento y da todo a los jesuitas, toda la herencia. En 1589, y ella murió en el año 603. Es decir, ella sabía lo que quería. Mire usted, esto no se puede suprimir. No es extraño que después le reconociesen los jesuitas este colegio imperial a partir de 1603. Pues claro, porque este jugo no consistía solo en los bienes que tenía, que después se cobraron mal, porque todo el mundo quería la herencia de esto, y eso, pero era la apuesta que hacía. Había estado en el imperio, la emperatriz, toda su vida en el imperio, y se había vuelto a las descalzas, y ella veía como necesario fundar un colegio, que se va a denominar Colegio Imperial. Y para más inri, cuando ya se termina, muere la emperatriz y sube su nieto, su nieto, pues resulta que, o su bisnieto, Felipe IV, lo que hace es establecer los Reales Estudios. ¿Qué son los Reales Estudios? Pues miren ustedes, los Reales Estudios es la universidad de la corte, que evidentemente no se lo van a permitir las universidades tradicionales, es decir, Salamanca y Alcalá, sobre todo Salamanca, claro. ¿Por qué? Pues hay muchas cosas, porque veían que iban a la declive, lo mismo que pasa ahora, ¿no? Que nos quitan los alumnos, pero sobre todo que efectivamente era una mentalidad distinta. No debemos olvidar que los jesuitas explicaban de acuerdo a la ratio studiorum y que la universidad tradicional, sobre todo Salamanca, era la escolástica. Pero fíjense ustedes, nadie ha puesto en relación que ¿a qué llevó la escolástica? A repetir lo mismo, y llegamos al siglo XVIII ya anacrónicos. Mientras que lo que se denomina los novatores, ¿de dónde surge la mayor parte de los novatores? De los Reales Estudios.
porque trajeron a profesores, jesuitas por supuesto, de Europa, y evidentemente tenían una metodología y una amplitud de miras distinta. Mucho se ha hablado, e insisto en ello, de toda la transformación de la nueva educación, me refiero de los historias que han dado, no, el Conde de Olivares, bueno, la nueva educación, y no se enteran de qué consistía ni la nueva educación ni nada, empezando por el insigne, que en paz descanse, señor Elliot, que dice que fue muchos ruidos y pocas nueces. Sí, el Conde de Olivares, hasta tal punto que mi querido amigo y también difunto, el padre que yo quiero, José Martínez de la Escalera, que es el que mejor ha escrito sobre los Reales Estudios, comienza diciendo, como dice el profesor Elliot, sí, los Reales Estudios fueron mucho ruido y pocas nueces, es decir, que una amplitud muy grande eso. ¿Pero qué me está usted diciendo? ¿Pero qué me está usted diciendo? Si fue todo lo contrario, es el triunfo de una nueva mentalidad, no solo el triunfo de los jesuitas, que le arrearon bastantes palos, sino una nueva mentalidad que era la mentalidad jesuita, y la nueva enseñanza, que va a ser en buena parte, no digo que esto, pero en buena parte o en decisiva parte, la base de los novatores. A partir de ahí, pues mire usted, a partir de ahí, pues tenemos que la composición de la corte, 5 minutos porque y ya termino. A partir de ahí, pues evidentemente la composición de la corte, y desde el punto de vista de las nuevas tendencias y argumentos literarios, cambió, no solo espiritual, sino también literarios. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque la estructura de la monarquía de Felipe II, que es la monarquía universal, estaba basada o estaba fundamentada en un espíritu y una ideología castellana. Bien, todo lo de la Edad Media y todo esto le viene bien a nuestro amigo Mariano, todos los romances y todo esto, castellanismo, eso era el espíritu y eso es lo que admite. Pero, ¿por quién estaba basado? Pues por los letrados castellanos, sobre todo que estudiaban en Salamanca. Ahora bien, quien controló este espíritu y la construcción, este equipo y la construcción de la monarquía, fueron dos individuos, sobre todo dos individuos que controlaron desde la corte, que fue Diego de Espinosa y el célebre secretario Mateo Vázquez. Ambos, tanto Mateo Vázquez como Espinosa, pues sí, ellos eran los guardianes y la defensa de la autoridad, pero cuando se mira bien, resulta que eran los únicos que no cumplían con las características de un defensor castellano. ¿Por qué? Mire usted, porque Espinosa tenía una abuela que era judía conversa. De hecho, no pudo entrar en el colegio de San Bartolomé y tuvo que entrar de estudiante en el colegio de Cuenca, porque se fundó en 1513, cuando él entró en el colegio. Y evidentemente ahí, para llenar el cupo, pues entró todo el mundo. Y ahí entró Diego de Espinosa. Por lo tanto, usted, Diego de Espinosa, será... Además, no quería ser eclesiástico. Pero claro, se dice, si no soy eclesiástico, no voy a subir. Y de la noche a la mañana, a los 40 años, se convierte en sacerdote. Y el segundo es Mateo Vázquez. Mire usted, Mateo Vázquez. Mateo Vázquez era hijo del canónigo Alderete. Y ni siquiera pudo estudiar en la universidad porque era impensable que podía, es decir, darle el expediente de limpieza. Cuando él ya llega al poder, le dice nada menos que al conde de Barajas, que era el presidente del Consejo de Castilla, le escribe y dice que investiguen en Cerdeña, porque mi familia procede de allí, mi madre procede de allí y tal y cual. Y bueno, no se lo creía nadie, hasta tal punto que cuando el conde de Barajas plantea esto en el Consejo de Castilla, le dice: dígale usted a Mateo Vázquez que vaya a la casa del canónigo Alderete, que allí tiene su genealogía. No quiere usted que hagamos una genealogía falsa. Por consiguiente, ¿qué pasa? Que esta gente ni siquiera había estudiado, ¿de qué había sido? De la experiencia.
Y junto con esta gente, pues aparece una serie de espabilados en la corte castellana, de espabilados me refiero, de gente letrada pero sin tener título, que evidentemente van buscando entrar en la corte, van buscando un salario fijo, perpetuo. ¿Y qué sucede? Pues esta gente no habían podido estudiar bien porque no eran de origen castellano, es decir, eran conversos o tenían un origen regular, o no habían tenido dinero para poder ir a la universidad. Pero no eran tontos, entre ellos se encuentra el mismo Cervantes, pero junto a Cervantes hay una caterva de gente muy importante. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, Alonso de Barros. Alonso Barros era un segoviano que estaba ahí ayudando a Mateo Vázquez, pero no había estudiado. Y yo ¿qué quiero más? Pues mire usted, a ver dónde lo entramos. Si realmente, ¿dónde podías entrar? En los consejos. Pero no tengo título de derecho. Por lo tanto, ¿dónde pueden ustedes entrar? En la Casa Real. Como oficial de la Casa Real. Y al decir Casa Real, no me estoy refiriendo a la Casa Felipe II, que allí entraron todos los castellanos, sino a la casa de la mujer de Felipe II, de las mujeres, de los hijos, es decir, la Casa Real son muchas casas. Y, evidentemente, ahí es lo que intentan entrar como sea. El mismo Cervantes, ¿qué es lo que intenta? Pues un oficio que le va a llevar a la cárcel, pero que evidentemente no necesitaba título, ser un letrado, ser un abogado, como va a ser la recaudación de los tributos. Pues bueno, pues ahí queda. Y como consecuencia, fíjense ustedes que a partir de ahí ya no son los ideales del humanismo renacentista, sino que aparece una nueva forma de ser un cortesano. ¿Y cuál es esa nueva forma? Pues basada no en el humanismo, en los valores humanos, sino en la observación. Lo que importa es subir, copiar. Si estos han subido y resulta que son unos mangantes, es decir, Mateo Vázquez, etcétera, pues no, mire usted, dejemos, como han escrito de Mateo Vázquez, muy humanista. Sí, tendría un libro de humanismo en plan como el que tiene buena biblioteca, ¿no? Pero realmente usted es un fraude. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Observar. Y, evidentemente, a través de la observación, pues voy construyendo mi camino para el ascenso social. Ahí tienen ustedes el célebre libro Filosofía Cortesana. Pero no solo es la filosofía cortesana, hay muchos libros. Para mí, casi me gusta más la epístola moral a Fabio del capitán Fernández de Andrada, en donde le dice a su amigo, Fabio, vente para Sevilla y deja la corte porque ahí estás perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, el mismo, el capitán Fernández de Andrada decía algo que, sobre todo los jóvenes, lo padecéis mucho, también los que somos mayores, pero sobre todo, digo, bueno, ¿por qué este sube y yo no subo? Socialmente me estoy refiriendo, ¿por qué este lo han enchufado para dar clase y a mí no? Dice el capitán Fernández de Andrada, el oro, la maldad, la tiranía del inicuo, es decir, del sinvergüenza, precede y pasa al bueno. Yo que soy honesto y que a mí no me hace nadie caso. ¿Qué espera la virtud o qué confía? Vámonos a Sevilla y allí a tomar un vino y a vivir tranquilamente. De hecho, enseguida desapareció el libro de Cortesano, pero esto desaparece el libro Cortesano, y se escribe el Galateo español, Lucas Gracián de Antisco, en donde aparece cómo debe ser el nuevo cortesano. Y aparece una serie de reglas que en la literatura española tenemos a Guzmán de Alfarache. En el Guzmán de Alfarache aparece ya copiado el Antisco. ¿En qué sentido? En que llega Guzmán, viene de Italia, perseguido por las faenas que han hecho, y se mete en Zaragoza. Y en Zaragoza quiere ganarse la vida casándose con una rica heredera de Zaragoza. Y entonces coge el libro de este Antisco para copiar cómo debe actuar ante una mujer de alta alcurnia. Esto, claro, pues
ya se tomó un poco a pitorreo y se publicó. El mismo Guzmán comenzó a leer otro cuaderno, se llama Arancel de Necedades. Ya el copiar las cosas. Bueno, y el último, ya Quevedo lo remacha cuando escribe en sus pragmáticas generales, asumió el Arancel de Necedades y le añadió 36 artículos más, con lo cual ya es el pitorreo. Se ha ironizado ya de cómo debe seguirse. Por lo tanto, fíjense ustedes que los principios que hay que ahora ya no son los valores humanos, sino la prudencia y la discreción. Y para esto es importante la disimulación. Por consiguiente, hay que ser discreto. El discreto era, el papel del discreto era dominar más que agradar. El humanismo ahora es dominar. Y para ello, la seducción no era más que el principal medio de alcanzar la dominación de la corte. Muchas gracias. La espiritualidad del Conde Duque, que es algo que no es fácil, y podría decir incluso que yo no sé nada de la espiritualidad del Conde Duque, porque probablemente entremos en un territorio que entra en lo íntimo. En una carta al duque de Carpiñano, al príncipe de Carpiñano, Olivares le reprochaba que había intentado meterse en su pellejo y hablar por él. El duque de Carpiñano le había encargado que redactara un texto sobre las audiencias y un texto que le sirviese como ejemplo como ejemplo ético, cómo operar y cómo actuar en las audiencias, cómo recibir a gente que te pide cosas que no puedes dar, etc. Y el conde de Olivares le contestó diciendo: este libro, pues a la papelera. No es que el libro acabase en la papelera, acabó siendo publicado en Nápoles como espejo del duque de Alcalá, que ese sí que se dejó retratar, pero lo que dice Olivares es que nadie puede ponerse en su pellejo, y que cómo podía osar alguien explicar cómo era su sentimiento íntimo, digamos, moral y ético, ¿no? Pues algo así me pasa a mí como al príncipe de Carpiñano. ¿Qué voy a contar de la espiritualidad de Olivares y de su actitud ante la vida? Porque es muy complicado. Por ejemplo, sabemos que están dedicadas al Conde Duque casi 400 obras, entre obras de poesía, teatro, etc. Si buscáis en Google Books, año por año, poniendo Guzmán o poniendo Duque de Sanlúcar la Mayor, o utilizando cualquiera, o Conde de Olivares, veréis que las dedicatorias son una cantidad enorme, y de esas hay muchos tratados de teología o libros de sermones o libros que no sabemos muy bien a qué responde. También, para hablar de la espiritualidad de Olivares, hay otro problema, y es que no hay mucha bibliografía, porque realmente la tradición histórica a Olivares no le ha visto como una persona religiosa o espiritual. De hecho, siempre se le ha visto como político. Entonces, es interesante porque, bueno, toda la tradición, prácticamente nadie o muy poca gente ha prestado atención a la espiritualidad del Conde Duque. Un poco Marañón, que le dedica un capítulo, pero a mi juicio el problema que hay en la interpretación clásica, o lo que yo llamaría el paradigma Cánovas, Marañón, Eliot, es que se construye la imagen de un estadista racional. Es decir, para mí el problema de la historia clásica en relación con el Conde Duque es que son historiadores con una tradición liberal o social que hacen una separación de poderes mental. Quiero decir que estudian el siglo XVI haciendo mentalmente una separación de poderes, y entonces solamente ven lo político y nunca ven lo espiritual, nunca ven lo religioso. Esta separación de poderes, digamos que entre lo espiritual y lo racional, entre la vida secular y la vida eclesiástica, que estaban mezcladas en los siglos XVI y XVII, nuestra herencia ilustrada nos lo hace separar. Y por tanto yo creo que esa es la primera dificultad. Vemos siempre estas cosas en dos espacios separados, cuando en realidad la persona es la misma y están interrelacionados, porque en el siglo XVII el primer libro de política que existe es la Biblia, y por supuesto
todo se remite a escritos teológicos y es la teología, entre otras, la que marca muchas veces la forma del razonamiento político. Por otra parte, hablar de religión no es lo que voy a hablar de espiritualidad. Y esto también es complicado, porque evidentemente Olivares era muy religioso. Tanto Cánovas como Marañón, como John Eliot, y como todos los historiadores, lo han tratado como una persona muy religiosa, como algo que forma parte de su bagaje, como hoy en día ser del Real Madrid o del Atleti, es decir, forma parte de su bagaje, es religioso y en todo caso incluso fanático, ¿no? Pero todos los historiadores que han hecho esta especie de separación de poderes de lo secular y lo espiritual, dan por hecho que el catolicismo es una unidad, dan por hecho que el catolicismo es un bloque y dan por hecho que en el catolicismo no hay líneas de pensamiento discrepantes, que no hay discrepancias dentro de lo que sería un bloque homogéneo, y sí las hay. Tanto es así que probablemente, y esto es lo que me hace más difícil explorar la espiritualidad del Conde Duque. Primero, porque el Conde Duque tiene una espiritualidad heredada, que es la de los Guzmanes. Y hay que empezar por su principal fundación, que es el Convento de la Inmaculada Concepción, que está en Loeches, y si les dan un folleto o ven la página web que tienen las monjas, pues les dicen una frase muy, a mí me parece divertida. Dice, se quiso que el monasterio fuera de dominicas por ser don Gaspar descendiente de Santo Domingo. Esto dice muy poco de Santo Domingo y su castidad, porque realmente lo que es que forma parte de la familia de los Guzmanes, porque Santo Domingo de Guzmán estaría entre, digamos, en su linaje, en su patrimonio del linaje, ¿no? Y en esto, esta espiritualidad heredada forma parte también de una tradición castellana, que es la de vincular los linajes nobles con la santidad. Prácticamente toda casa noble tiene su santo y tiene un santo patrón en su linaje. Entonces, siempre existe un vínculo bien definido, bastante definido entre nobleza y santidad. Es muy raro, y de hecho, es que ahora no me acuerdo, leí un artículo sobre las biografías de santos y cómo siempre, inesperadamente, todos los santos resulta que son nobles, como las novelas de enredo del siglo de oro, donde la fregona al final es una duquesa, y pues también los santos aparecen vinculados a linajes nobles. Y los linajes nobles forman parte de ese linaje, de ese acervo, el tener santos en su nómina. Y de hecho, en el caso de Martínez Calderón, estaba buscando, es que tengo todas notas manuscritas un poco embrolladas. Martínez Calderón dice que hubo 36 progenitores de don Gaspar de Guzmán, refiriéndose a 36 santos en la familia. Esto, por tanto, le obliga a don Gaspar a tener una espiritualidad muy vinculada a los dominicos. Se supone que Santo Domingo de Guzmán, evidentemente, sería el norte y guía de sus devociones y de su, digamos, de su corazón íntimo. Sin embargo, lo que sabemos es que don Gaspar tenía una relación muy intensa con los jesuitas. Hasta ahora, esta relación con los jesuitas, que parecía una espiritualidad interesada, es decir, que don Gaspar, primero, el duque de Lerma protegía a la Orden de Santo Domingo, era su principal patrono, su principal benefactor, o uno de los principales. Ya lo ha explicado el profesor Martínez Millán cuando ha hablado de las dos luminarias, eran los dominicos y el duque de Lerma, los que estaban en el nivel más bajo, en ese esquema en el cual a la cabeza estaba la monarquía y el papado, ¿no? En esa idea de similitudes del sol y la luna, al final eran los dominicos y la casa de Lerma, los Sandoval y Rojas, los que fundamentaban la monarquía. Bien, pues esta vinculación con los jesuitas tiene que ver también con su trayectoria vital. La vinculación con los jesuitas, por una parte, es porque sus confesores son todos jesuitas, y esto, pues tenemos a Fray Hernando de Salazar, al padre Hernando de Salazar, al padre Aguado, y también cuando se retira a Loeches, se lleva consigo al padre Martínez Ripalda. Siempre estuvo con él el padre Rioja, siempre le acompañó, y el padre Rioja también le acompaña al retiro, y allí es, como sabemos, probablemente el padre Rioja y
escribe Nicandro, pero participa bastante Martínez Ricardo. Como digo, hasta ahora yo había visto que la espiritualidad de Olivares era interesada en tanto que utilizaba las redes de los jesuitas, y así lo hemos visto en el famoso capítulo que dedicó Marañón a Olivares y los jesuitas. También Esther Jiménez escribió un artículo muy interesante sobre estos vínculos entre jesuitas y Olivares, y estos vínculos sí, efectivamente, son materiales, son interesados, son redes de poder, pero también me da la sensación de que la espiritualidad de Olivares está muy tocada y muy afectada por la Compañía de Jesús. Y sobre todo, entiendo que desde un punto de vista político, por ejemplo, Tierno Galván consideró que Olivares estaba vinculado al tacitismo político y era poco menos que un Maquiavelo, una persona con una moral más bien ambigua. John Eliot también subraya su vínculo, sus lecturas de Botero, pero me da la sensación de que nadie, bueno, a lo mejor me estoy equivocando porque uno no lo lee todo, y a lo mejor a mí me dirá, no, sí, acaba de salir este libro o este artículo. Bueno, pues de momento nadie ha entrado, digamos, en sus lecturas espirituales y en su, digamos, intimidad espiritual. Sin embargo, en los textos, por ejemplo, los propios textos que escribe al Príncipe de Carpiñano, o algunas cosas que refiere el padre Juan de Vera, el Conde de la Roca, indican, por ejemplo, el Conde de la Roca habla de la reforma moral, y a mí me parece que este es uno de los momentos cumbre que nos explican además la espiritualidad del Conde Duque de Olivares, es la reforma de 1623, la reforma de la moral y de las costumbres. Porque ahí se ve su percepción de la moral, que es una percepción más ascética que mística, aunque aparentemente es mística, pero por ejemplo el Conde Duque sabemos que mantenía una serie de devociones de manera rígida, asistía a misa todos los días, rezaba el rosario al acostarse, ya cuando estaba en Loeches no era una misa, eran 2 o incluso 3 al día, o sea, era ya el sumum. Por tanto, una religiosidad muy visible, muy exterior, y no tanto esa religiosidad tan interior que a veces vemos en los místicos, ¿no? Pero además esta moral, la moral que es una moral basada en las formas externas, se basa mucho en la ética ignaciana y en las fórmulas ignacianas de la famosa fórmula de las 2 normas que rigen el mundo. Que, bueno, que es evidente, el mundo lo rige o bien Jesucristo, que es lo justo y lo cabal, o bien Lucifer, que es lo injusto. Pero hay que entender que esta visión que tienen los jesuitas de esta doble moral que rige el mundo, la buena y la mala, es una moral que, y ahí lo vemos, que sustenta la pragmática de reforma de costumbres, es una moral en la cual la avidez por lo material es rechazado porque es luciferino. Y entonces las riquezas mal adquiridas, los honores y oficios inmerecidos, el lujo, el placer, la acumulación de cosas y la satisfacción del egoísmo son elementos negativos. Sin embargo, lo que es el bien básicamente es la renuncia. Por tanto, la reforma de las costumbres se basa precisamente en esto. Olivares considera que el acrecentamiento individual está ligado a la caridad, porque es un motivo que eleva al hombre sobre la miseria, y también ahí sitúa el papel de la monarquía. Por ejemplo, rebajar la deuda, aun cuando tenga una motivación racional, la deuda pueda entenderse como que hay una situación económica desesperada, también lo que se observa en los textos del Conde Duque es que hay un fondo moral que es atajar la usura. El enriquecimiento ilícito, la utilización del dinero para fines que no son los previstos por la caridad, y nos llevan a la usura. Por tanto, rebajar la deuda no solamente será una cuestión de un problema para la monarquía, sino también para unos enriquecimientos ilícitos que son indebidos. Y lo mismo ocurre cuando plantea, entre 1621 y 1623, una revisión radical de las concesiones de mercedes, cargos y honores. Tiene que ver precisamente con esta idea de la renuncia, y tiene que ver también con, digamos, la reforma moral que plantea en relación con el gobierno del Duque de Lerma. Es decir, en el gobierno del Duque de Lerma
se recibían mercedes, se nombraba personas para cargos y para honores que no merecían esos cargos y esos honores, que no merecían esos premios. Y esta idea del merecimiento que vemos en Olivares, que está muy vinculada a esta, digamos, ética ignaciana, tiene que ver con su reforma. Por tanto, no solamente la reforma es puramente económica, es una reforma moral. Por eso Olivares ataca, digamos, al fondo de la cuestión. Su espiritualidad es rigorista y normativa. Y con esto me estaba acordando del texto de Jovellanos sobre las diversiones en España, su informe sobre las diversiones. Y achaca al siglo XVII, y se lee entre líneas a Olivares, que los españoles no supiesen divertirse. Claro, lo que se establece es una normativa, una espiritualidad muy rigorista, muy normativa, y una vida que también es rigor y moral. Todo es renuncia, y desde luego no existe la ociosidad. Hay una persecución de la ociosidad que es radical, y lo vemos en las pragmáticas contra el teatro, en las pragmáticas que prohíben la publicación de literatura, novelas. Todo esto está detrás de esta, digamos, espiritualidad rigorista y muy normativa. Y esta idea de normalizar o de normativizar la vemos en la pragmática de agosto de 1623. Los bordados se limitan solamente a los bordados de cosas de culto. Nadie puede llevar bordados encima. No puede usarse el hilo de oro o de plata en ningún vestido ni guarnición. Yo creo que hasta ahora habíamos pensado que estas leyes eran contra el lujo, pero es que el lujo, desde ese punto de vista moral, es inmoral, ¿no? Quedan prohibidas las guarniciones en los vestidos, quedan prohibidos los ferreruelos de seda, y por supuesto las balonas o cuellos también quedaron prohibidos. Estas ideas del conde duque me parecen bastante interesantes porque nunca las habíamos, bueno, yo no las había explorado. Ha sido el encargo de Mariano el que me ha hecho explorar esta faceta íntima del conde duque y de qué es lo que realmente pensaba. Y como decía, es muy contradictorio en esta espiritualidad, porque le vemos vinculado a los jesuitas, pero es de una forma instrumental. Le vemos vinculado a los dominicos y a la teología de los dominicos, pero también es por herencia, y donde se ve su sentimiento religioso de una forma más clara quizás sea su vinculación con la descalcez, con los cartujos, pero sobre todo con los carmelitas, con Santa Teresa de Jesús, de la cual conservaba una reliquia que le acompañaba siempre, y también con esa espiritualidad sensible, esa espiritualidad emocional, pero que no perdona, en su caso, el rigor. Hace una curiosa, a mi juicio, y no sé, Pepe me puede pegar, pero una extraña mezcla entre mística y estética, ¿no? La mística teresiana, y de hecho, en Loeches él quiso apropiarse del patronato del convento de carmelitas y no pudo ser. Y según las malas lenguas, y si visitáis Loeches y los guías turísticos os dirán que estaba tan enfadado el conde duque que puso delante el monasterio de la Inmaculada de las dominicas. Luego visitáis el monasterio de las dominicas y os dicen esto de que se quiso que el monasterio fuera de dominicas por ser don Gaspar, descendiente de Santo Domingo, y ahí queda un poco la duda de a dónde se acoge realmente la espiritualidad del conde duque, sea a las dominicas o a las carmelitas, ¿no? Tenemos esta duda, pero formalmente, al fin y al cabo, los dominicos eran su familia. Y con esto termino. Muchas gracias.